Argentina Incluye. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a este programa especial Argentina Incluye. Estamos finalizando la Semana de la Inclusión y conmemorando hoy, 3 de diciembre, el Día de las Personas con Discapacidad. Y para conducir este especial estoy nada más y nada menos que acompañada. Es un orgullo para mí poder compartir este especial con él. Lucas Poggi, él es nadador paralímpico. Estuviste ahí en las finales de Tokio 2020. En donde has obtenido también un diploma. Y hoy tenemos la suerte, la dicha de estar compartiendo este espacio, Lucas. La verdad que sí. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Feliz de estar compartiendo con vos esta conducción. Algo que para mí tiene más que ver con lo que es la verdadera inclusión y la verdadera integración. Gracias a la televisión pública y a la Agencia Nacional de Discapacidad por permitirme conducir este especial que bueno, que se termina la Semana de la Inclusión y nada mejor que hablar de todo lo que respecta a la discapacidad. Vamos a hablar de derechos, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de toda la accesibilidad y para mí, bueno, ya metiéndonos en tema, vamos a meternos en el siguiente informe que tiene que ver con la historia de la discapacidad, ¿no? La historia de la discapacidad que se remonta a los años 60 y 70 cuando se constituyó un movimiento en los Estados Unidos y en Inglaterra. Pero la pregunta es, ¿qué pasaba en nuestro país? ¿Qué pasaba en la Argentina? Vamos a ver el siguiente informe. El Frente de Lisiados Peronistas se creó en los años 70 bajo el liderazgo de José Poblete. Reunía a personas con y sin discapacidad que buscaban el ejercicio de derechos para una población que hasta entonces era objeto de caridad. Las consignas del Frente de Lisiados Peronistas tenían que ver con la ebullición de la época. Alejandro Alonso, Frente de Lisiados Peronistas, autor de Los Rengos de Perón. Eran las consignas de una experiencia colectiva revolucionaria y que ponía en el centro de la escena el campo de la atención política. Entonces era un mundo para todos y donde todos estaban incluidos. El eje en aquel entonces era el modelo médico, entonces se ponía el acento entre la salud y la enfermedad. Como el Frente puso a la luz pública la mayor preocupación de este colectivo, del colectivo de personas con discapacidad, para nosotros cambiamos el eje porque cambiamos la historia, entonces dijimos el centro era el trabajo y la dignidad y el acceso por una vida más plena. Excedió las patologías de la época, las patologías médicas. La única patología que teníamos es que estábamos convencidos, como miles de compañeros jóvenes de aquel tiempo, en que queríamos hacer una revolución. Y hacer una revolución significaba ponerse de pie, cambiar la historia y salir de ser sujetos pasivos a ser sujetos transformadores. Como digo siempre, éramos los desprolijos de la historia que en medio del aluvión del peronismo nos intentamos incluir y torcerle el brazo a los sectores dominantes. Pepe era un compañero que, además de hablar muy bien, carismático, profundo, nos enseñó con su accionar, con su andar por la vida y por el mundo, la entrega, la vocación de cambio, y era, como dicen los existencialistas, un hombre que hacía. Somos lo que hacemos, decían los existencialistas, y en ese caso Pepe, en su andar cotidiano, nos enseñaba a compartir, a pensar y a creer en un mundo mejor. En este lugar, un grupo de personas con y sin discapacidad se unieron para cumplir el sueño de lograr una sociedad más inclusiva, donde las personas con discapacidad podamos educarnos, trabajar, tener una vivienda propia. Muchas de ellos perdieron sus vidas. Probablemente el paso del tiempo haya logrado mejores terminologías, pero lo que no se ha modificado hasta hoy, no solo en la Argentina, sino en el mundo, es las condiciones de desigualdad. Siempre les digo a los compañeros con discapacidad
quizás es la mirada de un hombre más grande, es que cuando las grandes mayorías accedan a derechos, también nos va a tocar a nosotros. Es decir, que nuestro proceso histórico no está alejado del proceso de las grandes mayorías o de los grandes grupos vulnerables que necesitan una vida mejor. Uno pasa por esta vida para hacer algo con esa vida, y que esa vida merece ser vivida, y que esa vida es con otros, y que no hay héroes individuales, sino hay procesos colectivos que mejoran la vida personal y la vida de todos. Interesantísimo, ¿no? Testimonio, repasando un poco la historia de lo que pasaba, ¿no? Aquí en la Argentina por aquellos años con respecto a la discapacidad. Y ya vamos a presentar a cada uno de nuestros invitados. Está con nosotros Iñaki Regueiro, él es abogado, ha formado parte de la REDI, que es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y actualmente integra la Red Latinoamericana, artículo 12, por la capacidad jurídica. Bienvenido, Iñaki. Gracias. También la saludamos a Carolina Ferrante. Ella es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Se desempeña en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y ha publicado una innumerable cantidad de investigaciones referidas, por supuesto, a la temática de la discapacidad. Y también en este living, bienvenida, está Flavia Palavecino, que es la actual directora de Inclusión de la Municipalidad de Pilar. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Me quedo con en la parte del informe cuando se hablaba del modelo médico, ¿no? El modelo médico que hasta el día de hoy se sigue incorporando en las personas con discapacidad. ¿Qué piensan ustedes en ese sentido? ¿Cómo creen que una persona puede llegar, digamos, teniendo una discapacidad, a una vida independiente? Eso es lo que puede abrir el debate acá para los tres. Me parece fundamental hablar de eso porque, claro, se nos pone en un lugar de todo es barreras, todo es más complejo, todo es más difícil. ¿Cómo se logra que una persona tenga una vida independiente, digamos, teniendo una discapacidad? O ¿cómo nos pueden ayudar ustedes desde su lugar, ¿no? A ver, Flavia. Bueno, en realidad creo que un poco el corto manifestaba esta lucha, ¿no? Que tiene que ver con la tensión entre el antiguo modelo médico y, bueno, la puja por el modelo social, que tiene tanto que ver con el lazo social comunitario, ¿no? Qué importante cuando las personas en esta lucha se encuentran, como nos encontramos nosotros hoy acá, con diferentes roles y funciones para trabajar en pos de la igualdad. Totalmente. Y a Iñaki le quería preguntar por el tema de la militancia, ¿no? Y cómo ves la evolución en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad a partir de la sanción de la Convención. Bueno, la Convención recoge esa historia de activismo, de militancia. En Argentina el Frente de Lisiados Peronistas promulgó, digamos, impulsó una ley de cupo laboral, ¿no? Público y privado, que luego la dictadura la ¿Eso revocó. el año que fue? 1974. 1974. El Frente de Lisiados Peronistas, si tuvo que establecer una prioridad, fue el trabajo y la vida independiente hace a los derechos sociales y el trabajo es clave. Y la verdad es que esa lucha que después, bueno, en los fines de los 90, con la crisis de 2001, tomó REDI, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un emblema de organizaciones de personas con discapacidad, lideradas por personas con discapacidad, que cuando les dan la posibilidad de redactar normas, hacen esa ley de cupo pionera de los 70, hacen la convención. La convención, se dice que el 70% de la convención está directamente redactada por organizaciones de personas con discapacidad, así que cuando le das la pluma, digamos, a quien tiene el cuerpo involucrado, la vida involucrada, el resultado es bueno política, legal y técnicamente. Claro que sí, claro que sí. A Carolina le quería preguntar cómo crees que se ha modificado, ¿no?, la manera en la que se visualiza justamente a las personas con discapacidad en este último tiempo, en estos últimos años. Bueno, en ese sentido, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que mencionaba Iñaki ha significado la apuesta a
la consagración de un modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad recoge el activismo de las personas con discapacidad que se inicia y se visibiliza en los años 60 y 70 en el Reino Unido y primero antes en Estados Unidos, pero que es un reclamo que se está dando en todo el mundo, como vimos en este tape con el Frente de Lisiados Peronistas. La convención en Argentina es ley a partir del 2008. En ese sentido, tenemos mucha más visibilidad de la problemática de la discapacidad. Sin embargo, aún hay una deuda pendiente por hacer realidad de esos derechos, en lo que hace a la vida cotidiana de las personas con discapacidad, que es el ámbito que conozco como socióloga. Bien. Las personas se enfrentan día a día con esta persistencia del modelo médico, con la persistencia de las barreras. Entonces, ¿cómo lograr la vida independiente? ¿Cómo lograr la dignidad? Haciendo realidad los derechos. La discapacidad, lo que nos enseñó el modelo social y el activismo por los derechos, es un asunto público, atañe a instituciones y a procesos sociales. No es un asunto personal. Y por eso hay que generar las condiciones sociales para que los ejercicios se puedan llevar a la realidad y las personas con discapacidad tener una vida como la de todos. Precisamente, hablando del modelo social, es el siguiente informe. Así es. Vamos a presentarlo. Claro que sí. ¿Lo vemos? El 3 de mayo de 2008 cambió la historia para las personas con discapacidad de todo el mundo. Ese día entró en vigor a nivel internacional la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado establece los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad. El modelo social de la discapacidad cambia la manera en la que se percibe a las personas con discapacidad. La discapacidad deja de verse como una cuestión individual, una enfermedad o una patología, para verse como algo colectivo, un tema en el que la sociedad tiene un papel preponderante, ya que coloca o elimina barreras que pueden ser físicas, comunicacionales o de actitud. Estas son las más difíciles de remover. La primer convención internacional que incorpora dentro de su comisión de trabajo y preparatoria al Estado y a la sociedad civil. Gabriela Troyano, diputada nacional, mandato cumplido. Y dentro de la sociedad civil participan 12 organizaciones en la aprobación en Naciones Unidas. En el Congreso de la Nación Argentina, cuando se aprueba, se hace también conjuntamente con el Tratado de Marrakech, así que realmente fue muy importante, muy significativo, porque es un complemento uno del otro, que además al tener rango constitucional va a permitir que toda la legislación tenga la obligación de adecuarse a la convención, cumpliendo siempre el criterio de convencionalidad, que es la consulta obligatoria a las organizaciones. La perspectiva social nos enseña que para poder pensar la inclusión tenemos que dirigir nuestra mirada a los mecanismos de exclusión. Verónica Rusler, licenciada en Ciencias de la Educación. Esto a nivel de todo el sistema educativo y realmente poder pensarnos como sistema educativo con relaciones de corresponsabilidad y de trabajo colaborativo al interior del propio sistema educativo, con las organizaciones sociales y con un papel importante que también tiene la universidad, que tiene la academia, justamente en poder seguir produciendo conocimiento conjuntamente y en forma colaborativa con las organizaciones. El 19 de noviembre de 2014 se sancionó la Ley 27.044 que otorgó rango constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta medida fortaleció el marco jurídico interno para remover las barreras al ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. La convención no nació de un repollo, tiene mucho antecedente de luchas, antecedente de documentos, de tratados, de declaraciones. Eso nos muestra todo lo recorrido, pero también todo lo que queda por recorrer.
este rango constitucional de la convención, que es una convención que es vinculante, porque el Estado argentino, al firmar su protocolo facultativo, se adhiere a que sea controlado su cumplimiento. Esto implica un gran desafío para nuestro país, que es adecuar toda la normativa actual, a partir del año 2014, a la convención. Esto todavía no se ha hecho, queda un camino por recorrer, aún tenemos la ley 22.431 que es de la dictadura y hay que modificarla. Pero el rango constitucional en el 2014 es esencial. Y vaya que sí, ¿no? Sí, es importante cómo ha cambiado la historia, ¿no? Totalmente. Desde la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad. Me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes. Iñaki. Sí, te lo digo como abogado, la convención es una herramienta esencial. La verdad es que establece un mandato, un norte que también nos habla, como mencionabas recién, de todo lo pendiente que queda en materia de armonización, no solo de nuestras normas, sino también de nuestras prácticas y tanto que queda también en relación con los obstáculos que hay que remover. Pero si hay alguna duda, digamos, sobre derechos de personas con discapacidad, la Convención siempre tiene la respuesta. ¿Quedan muchos obstáculos todavía por delante? Quedan muchos obstáculos por delante, muchos derechos por cumplir, pero la convención es una herramienta de lucha y eso es algo muy importante para la sociedad civil. Una cosa también que quiero introducir es que la convención, si bien lucha por los derechos de las personas con discapacidad, nos invita a crear una sociedad mejor para todos. Uh-huh. Por eso no es una lucha solo de las personas con discapacidad, nos compete a todos. Yo sé que vos, Carolina, recién hablabas sobre el modelo social, pero quisiera saber cuál es tu punto de vista con respecto a eso, si la sociedad realmente admite ese modelo social y digamos, cuál es tu visión, ¿no? Yo creo, retomando lo que decía Caro, que tiene que ver con estas luchas pendientes que hay, ¿no? Uh-huh. Muchas veces la mirada a nivel conciencia colectiva que hay de la sociedad de las uh-huh. personas con discapacidad genera un prejuicio y ese prejuicio se convierte en una barrera, con lo cual muchas veces lo que establece la convención en términos de norma termina siendo letra muerta, porque en la vida cotidiana siguen operando esas barreras, con lo cual me parece fundamental un trabajo de concientización, de lucha y sobre todo desde una perspectiva con una mirada humana. ¿Cómo llegar a eso? Digamos, desde las redes, yo lo veo desde las redes sociales, veo que hay muchísimo activismo y muchísimos activistas que dan su punto de vista, pero lo veo quizás desde el lado del enojo. Yo lo que a veces digo que hay que crear herramientas que creo que las podemos hacer, pero también forma parte, digamos, de crear conciencia desde nuestro lado. Y el tema también es generar interés, ¿no? ¿Lo pensás de ese lado también? Claro, y lo que tenemos que tener en cuenta es que, a ver, todos en algún momento vamos a tener una discapacidad y esto muchas veces se piensa como algo totalmente ajeno, ¿no? Entonces, transversalizar en estos espacios, educación, uh-huh. salud, trabajo, sí. desarrollo social, tiene que ver justamente con que hoy nos encontremos, bueno, abogados, sociólogos, trabajadora social, deportistas, periodistas, instalarlo en la agenda pública y poder transformarlo desde adentro, con una mirada de lucha, con una mirada de conciencia de derechos, pero por sobre todas las cosas, con lo que todos tenemos en común, que es nuestra dignidad. Muchas gracias. Flavia, muy Carolina, Iñaki, un placer, la verdad, tenerlos aquí como invitados. Lucas, hacemos la primera pausa, ¿te parece? Vamos al corte, vamos. Brevísimo, y ya seguimos con este especial de Argentina Incluye. El respeto y el buen trato es lo que se merecen todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Y seguimos juntos, gracias por estar allí del otro lado, en la pantalla de la TV Pública, con este especial Argentina Incluye en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y ya están en nuestro living dos amigas de la casa, ellas son Verónica González, ¿cómo va? Bienvenida. Trabaja en el noticiero de la TV Pública, es periodista especializada en género, discapacidad y derechos humanos. Y también está en este living Analia Barone, comunicadora y periodista y asesora en comunicación en Andis. Sean ustedes bienvenidas. Buenas noches. Y con ellas vamos a debatir el próximo informe que, claro, salimos a la calle
para preguntarle a todas las personas qué pensaban sobre los prejuicios hacia las personas con discapacidad. Vamos a ver el informe y lo debatimos con las chicas. ¿Cómo nombrarías a una persona que no ve? Y por lo general no videntes. No sé, con discapacidad visual o sin visión. Un no vidente, un ciego. No sé, por lo general mi hija me pregunta y nada, respondemos, no ve. Que sea una persona que no ve, por ahí ciego, no sé, ¿no? ¿Cómo nombrarías a una persona que no oye? Sordo. Como una persona normal, o sea, no, una persona que no escucha, claro, no vamos a decir que es un discapacitado, no, nada que ver. Buscaría la forma de poderme comunicar a través de la seña o, en fin, con algún gesto. Una persona con capacidades diferentes. Bien, allí escuchábamos entonces la palabra de la gente. Vero, ¿Cómo cuesta? ¿cómo cuesta, no? ¿Cómo cuesta decir persona con discapacidad? ¿Cómo nos cuesta? Claro, se pone la discapacidad por encima de la persona. Y ahí es donde está el error, ¿o no? Y por otro lado hay como un miedo a decir persona con discapacidad porque a ver si ofendo, porque a ver si lastimo. Y la verdad que la discapacidad no es algo negativo, no es un disvalor, no es algo malo. Hay que sacarle esa connotación, me parece. De que la discapacidad es algo roto, como que hay que arreglar, ¿o no? Sí, y algo que que produce a la sociedad una pena tremenda por esa tragedia que vivimos quienes tenemos discapacidad, ¿no? Si les parece, vamos a ver en el siguiente informe cómo se dice correctamente, ¿les parece? Y después seguimos hablando. Formas incorrectas de nombrar a las personas con discapacidad. Discapacitado, discapacitada. Persona con capacidades diferentes. Enfermo, enferma. Persona especial. Incapacitado, incapacitada. Minusválido, minusválida. Forma correcta, persona con discapacidad. Bueno, ya estamos viendo el informe y quiero quedarme con lo que piensa Analía. ¿Qué te pasa con esto? Con las cosas incorrectas, con lo que dijo la gente en la calle. En línea un poco con lo que decía Vero, creo que cuesta mucho que la sociedad entienda a la discapacidad como una condición más dentro de la diversidad humana, ¿no? Como una situación en la que no está mal tener discapacidad, lo que está mal son las barreras que te impone el entorno, que pueden ser simbólicas o materiales, y dentro de las simbólicas y también de las materiales, la comunicación es muy importante, porque es una herramienta de transformación e inclusión. Y lo bueno que creo que, como yo decía en el primer bloque, el tema de construir una nueva idea, digamos, no de construir a la persona que piensa esto, sino nosotros como personas con discapacidad, hacerles entenderlo cómo nos gustaría que nos llamen, ¿no? Sobre aparte todo por nuestro nombre. Es sencillo, ¿no? Nada de sordo, rebuscado, ni de no vidente, ni de, ¿no? Es persona con discapacidad, ni minusválido, como lo veíamos recién en ese informe. Aparte, como decía recién, pero recién Lucas decía, antes de ser personas con discapacidad, también todos y todas tenemos un nombre. Exacto. Entonces, mejor que nos llamen por nuestro nombre, ¿no? Totalmente. Sí. Coincido en eso. ¿Vero? Sí, para agregar. Iba a decir que el vidente es el que ve más allá y cualquiera que no tenga esa capacidad, en tal caso sería no vidente, es un eufemismo para evitar decir persona ciega, ¿no? A veces uno tiene ese cuidado y se equivoca porque es una persona ciega, o sea, es ciego. Igual que capacidades diferentes tenemos todos. Todos, claro, exactamente. O alguna vez escuché que tenía un vaso y una taza, una capacidad diferente, un vaso o un balde, y eso está bien, está bueno, ¿no? Pero creo que si nos llaman por nuestro nombre es mucho mejor. Totalmente. Tenemos otro informe, en esta oportunidad vamos a ver el tema del humor, ¿no? Cómo se toca la discapacidad desde el humor. A ver. ¿Hay límites para el humor? Yo no sé si hay límites o hay consecuencias. Pedro Saborido, productor, escritor, guionista. Sí, ahí está bien. Bueno, gracias a la gente de Prototype. Todo Prototype. Gracias, de verdad. Corte. Así yo no. Así no. Siempre cuando se habla de los límites del humor se supone que hay un límite objetivo y
en donde algo se debe hacer o no, pero eso sería como una legislación sobre el humor. Pero más que límites hay consecuencias. El límite se lo pondrá entonces, según las consecuencias, si le importan o no, quien haga humor o quien lo reciba. Tendríamos que atender a dos grandes registros del humor, que son lo cómico y lo humorístico. Damián Fraticelli, doctor en Ciencias Sociales. Lo cómico es reírse del otro, generar placer risible, ridiculizando al otro, burlándose del otro. Lo humorístico es reírse no del otro, sino con el otro. Hola hermano, hola hermana. ¿Sabés una cosa, hermano? El Señor siempre está conmigo. Presten atención a la traductora del lenguaje de señas que está ahí abajo. A ver. Si nunca habías visto una muda puteando, acá la tenés. Ahí lo tenés al pelo. Yo diría que también hay contextos donde se pueden hacer los chistes y también hay emisores de esos chistes. Si yo soy de Herli, no es lo mismo que yo haga un chiste sobre Herli que venga uno de Banfield o de Bélgica a hacer un chiste sobre Herli. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que tenemos que es todo un gran quilombo en donde no existe el objetivo, sino que existen contextos, consecuencias y procederes. El humor para desdramatizar. Muchas veces nosotros con Diego nos metemos sobre territorios que pueden ser delicados. El tema es que si uno lo piensa, lo puede hacer con elegancia, evitando lo brutal que tiene el humor o evitando la parte bruta que tiene el humor. No nos olvidemos que siempre nos reímos de alguien que se cae. Bueno, ahora sí, Pepito, estás listo para salir a pasear. Ah, sí, estoy bien. Estás bárbaro, divino, precioso, pareces un modelo. Uy, gracias. Sí. Gracias por cuidarme por allá. Vaya, Patiga. Está bien. No está bien, está mal. Los medios masivos no son los únicos que tienen la hegemonía de la mediatización, sino que están las redes sociales. Y en las redes sociales no hay regulación. Pero también genera una responsabilidad por parte de los medios masivos de que cuando se apropian de lo risible en las redes sociales, lo hagan de manera consciente de sobre quién está recayendo esa burla, ¿no? Creo que a veces como seres humanos tenemos que evitar todo este tiempo estas pulsiones animales, de es lo que me surge, es lo que siento, y entender que somos precisamente seres humanos porque podemos mediar entre lo que sentimos y lo que hacemos. ¿Se entiende esto? Y viendo este tape, ¿cómo te tomas vos el humor en tu vida? ¿Cómo lo llevas, Ana? A ver, yo creo que dentro del humor todo es válido siempre que haya un respeto y un código compartido. Uh-huh. Esto que decía Damián, ¿no? No es lo mismo reírse de que reírse con. Si yo habilito en un grupo de amigos a que tomemos mi condición de discapacidad y nos reamos de que no puedo bajar en la vereda porque no hay una rampa, uh-huh. Ok, todos nos reímos. Exacto. Pero otra cosa es que uno lo haga en tono de burla. Exacto. Sí, ese es el límite para vos. Total. Vero, ¿qué opinás? ¿Qué te pasa a vos con el humor en el trabajo, en tu vida? Yo tengo mucho sentido del humor, me río mucho, mi familia también se ríe mucho y me cargan todo el tiempo, pero me parece que hay que ser muy cuidadosos con la intencionalidad. Un poco en línea, coincido con lo que decía Analía, ¿no? Me parece que hay personas que tienen un humor que es dañino, como vimos algunos ejemplos recién en el tape, uh-huh. Que es dañino, que encierra un montón de prejuicios y una desvalorización hacia el otro. Me parece que ahí el humor ya, para mí, pierde sentido, ¿no? ¿Y qué opinás sobre la representación de las personas con discapacidad en los medios de comunicación? Mira, yo
creo que se avanzó mucho porque me parece que hay cosas que antes no eran visibles y ahora sí se visibilizan. Me parece que todavía existe en muchos medios de comunicación una mirada infantilizante de las personas con discapacidad, una mirada que no contempla las distintas interseccionalidades, pensando en personas con discapacidad habitantes de pueblos originarios, personas con discapacidad LGTBI, niños, niñas, bueno, un montón de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, un montón de situaciones de interseccionalidad que me parece que es interesante trabajar desde los medios de comunicación y que eso todavía no ocurre y que faltan más voces de personas con discapacidad en los medios de comunicación. Claro, lo decimos justo acá, en el momento en el que ocurre este programa, que para mí es fantástico. Pero enhorabuena, ¿no? Bienvenido sea este programa y pero convengamos por más programas como este, claro, ¿no? Para empezar a naturalizarlo. Y aparte que lo diga ella, que es una referente, ¿no? No es lo común en los medios, ¿no? Entonces por eso lo digo, porque parece a veces que uno lo dice desde el lugar que ocupa y lo digo porque me parece que está buenísimo que haya cada vez más espacios de este tipo donde se trabaje el tema de discapacidad con el mismo respeto, cuidado y rigurosidad que otros temas. Chicas, un placer haberlas tenido aquí en el living. Lucas. Hermoso bloque. Hermoso, sí, hermoso informe. Queda mucho más. Queda mucho más, claro que sí, pero momento de hacer una breve pausa. Vamos a hacer una breve ¿Te parece? Vamos. Ya venimos. Creer que somos asexuadas es un prejuicio. Las personas con discapacidad tenemos derecho a que nuestra sexualidad sea respetada. Y muchas gracias por continuar allí del otro lado en este especial Argentina Incluye, en este día tan especial, ¿no? 3 de diciembre, el Día Internacional de todas las personas con discapacidad. Tenemos más invitados nuevos en nuestro living. Sí, vamos a hablar sobre el rol del Estado. Así es, pero déjame que los presente primero. Antes. Están con nosotros Fernando Galarraga, es la primera persona con discapacidad en ocupar la dirección ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hace un año está a cargo del organismo del Estado referente en materia de discapacidad. Bienvenido, Fernando. También nos acompaña Ana Castellani, se desempeña como secretaria de Gestión y Empleo Público en la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación. Bienvenida. Y Germán Ejarque, ¿dije bien? Sí, apellido complicado. No era tan difícil. Germán Ejarque es contador público e histórico militante de los derechos de las personas con discapacidad de la provincia de Mendoza. Sean ustedes bienvenidos. Gracias. Fernando, ¿cómo pensás que acompaña el Estado a las personas con discapacidad en el ciclo vital, digamos, durante la vida? ¿Cómo lo consideras vos? Bueno, el Estado tiene un rol clave, es el que debe garantizar los derechos, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y en ese sentido nosotros estamos trabajando para fortalecer ese rol, porque indudablemente hay muchas barreras todavía, muchos obstáculos, muchas personas con discapacidad en diferentes puntos de la Argentina no acceden al goce pleno de sus derechos, y por eso es que necesitamos un Estado mucho más activo, mucho más presente, que tenga la capacidad de brindar respuestas y también de impulsar una transformación social y cultural para que desde todos los sectores logremos el involucramiento de la sociedad en general en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Los invito a todos, si les parece, a que veamos en el siguiente informe justamente, ¿no?, el rol del Estado y después lo desarrollamos. El acceso a la educación, la cultura, el deporte y el trabajo, por ejemplo, ya no son un privilegio, sino que se presentan como un derecho de todas las personas. Por eso, el rol del Estado es garantizar el acceso de este sector de la población en igualdad de condiciones, mediante el cumplimiento y restitución de todos aquellos derechos que fueron restringidos. Desde el día que se fue Cristina hasta el día que yo llegué, el 60% de las solicitudes de pensiones se paralizaron. Se cajonearon 145.000 solicitudes de pensión para personas con discapacidad. Eso es para que tomemos en cuenta. ¿Saben qué significa esto? Es condenar a 145.000 personas a no acercarse a la felicidad, a no acercarse a la posibilidad de estar mejor. Esto significa. Desde que nosotros llegamos, tuvimos otra mirada,
que era la de reparar esto rápidamente. Y eso nos permitió devolverle ese derecho que había sido postergado, cajoneado, arrebatado por la gestión anterior a 40.000 personas con discapacidad. Pero no solo eso, sino que también entre el año pasado y este año, con la pandemia a pleno, hemos otorgado 110.000 nuevas pensiones. En semejantes condiciones tan ingratas, lo que debemos hacer es hacerle más llevadera la vida a los que más están padeciendo. Y me pone contento que lo hicimos. Lo que estamos haciendo es una sociedad mejor, una sociedad más igualitaria, una sociedad que a todos nos contenga y una sociedad donde la discapacidad no condene a nadie a la postergación. Las diversas medidas y políticas públicas que se impulsan por parte del Estado constituyen entonces posibilidades y oportunidades para los distintos sectores, siendo acciones que encabezan el camino hacia la transformación social y cultural, reconociendo y respetando la diversidad humana. Bien, y allí repasábamos, ¿no?, en este informe un poco el rol del Estado. Escuchábamos, de hecho, la palabra del presidente Alberto Fernández. Preguntarle a Ana, ¿no?, ¿qué opinás al respecto? ¿Qué es lo que estaría faltando? ¿Cuáles son los objetivos que ya se fueron consiguiendo y se fueron logrando? Mira, me parece que lo más importante es poder pasar a una fase más efectiva de la implementación de las acciones estatales para que se cumplan y se garanticen estos derechos y que además se hagan de la mejor forma posible, con una doble mirada. Por un lado, porque al incorporar mayor cantidad de personas con discapacidad a la Administración Pública Nacional, a trabajar en todos los poderes del Estado en realidad, pero en lo que a mí me compete es en la Administración Pública Nacional, uno obviamente garantiza este cumplimiento del cupo que se establece en la ley, que es del 4% y que está tan postergado, y que nosotros trabajamos muy fuerte con Andis para acelerar en que esto ahí un se poco, acelere, ¿no? y hacerlo más accesible y que se concrete y que no sea solamente una expresión de deseos. Pero, por supuesto, eso también desplegando, no es solamente que ingresen, es que ingresen y que realmente puedan desplegar todo su potencial, hacer una carrera dentro del sector público que no solamente los beneficie o beneficie a estas personas en su desarrollo profesional, sino sobre todo que le permita tener al Estado una producción cualitativamente mejor de las políticas públicas incorporando estas miradas. Exactamente. Y en tu caso, Germán, haciendo un poco el balance del informe, digamos, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con un hecho concreto. Me gusta ver siempre el vaso medio lleno y me parece que se está pasando la acción. Me llena a mí de alegría y de orgullo que hoy tengamos a la cabeza del organismo rector en materia de discapacidad a una persona con discapacidad. Porque esto es algo concreto, es pasar de un modelo, lo hemos hablado en otras oportunidades, un modelo médico, rehabilitador, paternalista, donde se hablaba por nosotros. Tener una persona con discapacidad me parece que es dar un ejemplo claro y es por donde debemos empezar. En lo demás, en lo que veíamos, lo que hablaba Alberto en el informe, tenemos un claro ejemplo en cuanto al pasado de lo que no debe hacer el Estado. No debe abandonar a las personas con discapacidad. El colectivo sufrió mucho la quita de pensiones, y no por la pensión, sino porque esa quita también incluyó la pérdida del programa federal Incluir Salud. Hubieron muchas personas que incluso fallecieron esperando algún tratamiento. Hubieron niños que por esta quita de cobertura fueron alejados de la escuela. Así que bueno, hay que recuperar todo lo que se perdió e ir avanzando hacia nuevos derechos. Fabuloso eso. Tenemos un tape, una encuesta a propósito de las personas con discapacidad en el trabajo. Lo vemos. ¿Hay personas con discapacidad en tu trabajo? No hay personas con discapacidad. Sí, un auxiliar que tiene una discapacidad motriz. No, aquí en Argentina no conozco a nadie con discapacidad que esté trabajando. Sí,
No, trabajo solo. No, actualmente no. Sí, discapacidad motora y más que nada administrativos. ¿Qué opinás de la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Perfecto, es lo que corresponde. Perfecto, me parece que debería ser algo natural, que no tendríamos que estar peleando por eso. No, para mí me parece que tendrían que tener una oportunidad como todos. Sí, me parece re bien, Tendría que haber cupo para todas las personas que tienen discapacidades. Porque no, nadie es menos ni más que la otra persona. Que si son capaces está todo bien. Hay discapacidades en las cuales quizás no puedan rendir bien y me parece que es lógico. En una sociedad ideal creo que debería salir natural, no debería ser algo cuestionado, pero bueno, lamentablemente hay que tomar otras medidas y deben ser cumplidas. La verdad no se está incluyendo mucho a las personas con discapacidades dentro de los trabajos. Que cualquier trabajo sea accesible a cualquier persona con discapacidad. Todo lo que sea posible y lo que sea para mejorar el incluir a la gente y más para conseguir trabajo, creo que merecen oportunidades, totalmente. Creo que hay una ley que dice que el cupo es del 4%, ¿puede ser? No, obvio, está re bien, no sé si se cumplirá, pero me parece re bien, obvio. En comparación con otros años lo veo mucho mejor, pero todavía falta mucho por hacer. Volvemos al piso y claro, ya vimos la encuesta a la gente en la calle. Y a propósito, quería preguntarte a vos, Fernando, y a vos también, Ana, el rol del Estado para mejorar lo que es la parte del empleo en las personas con discapacidad, ¿no? Después de lo que vimos. Bueno, efectivamente hay un cupo del 4% que se tiene que cumplir. Hoy todavía estamos lejos de ese número para que las personas con discapacidad tengan más oportunidades de inclusión laboral dentro del Estado nacional. Nosotros venimos trabajando con la Secretaría de Gestión y Empleo Público que conduce Ana, también con el Ministerio de Trabajo, promoviendo distintas acciones que nos ayuden a mejorar todo lo que tenemos que transformar dentro del Estado si queremos que personas con discapacidad ingresen a trabajar en todo el país. También es una oportunidad para nosotros para que personas con discapacidad de diferentes puntos de la Argentina puedan tener oportunidades de ingreso al mercado laboral real y concreto. Ana. Bueno, estamos haciendo 3 acciones muy concretas. Por un lado, el registro que permita la inscripción de todas aquellas personas con discapacidad que quieran trabajar en el sector público nacional. Por otro lado, trabajar con la inclusión de los responsables de desarrollo e inclusión laboral de personas con discapacidad, que son aquellos agentes que van a dedicarse en cada jurisdicción a generar las condiciones para hacer más llevadera y más accesible la inclusión de estas personas con discapacidad en todas las oficinas públicas, y una propuesta de capacitación y formación para el personal y sobre todo para el personal directivo de las áreas de recursos humanos para concientizar bien sobre el fenómeno de la discapacidad en su multidimensionalidad y no como con esta mirada tan médico-hegemónica que estábamos conversando antes. Germán, ¿cuáles son las principales barreras que hoy tiene una persona con discapacidad a la hora de ir a conseguir un empleo? Bien. La principal barrera son los prejuicios. Yo creo que si bien es importante trabajar sobre el cupo, sobre la empleabilidad en el sector público, tenemos que ir más allá. Para que Argentina realmente incluya hay que involucrar también al sector privado. Debemos lograr que cualquier empresario dé oportunidades a las personas con discapacidad, trabajar en esa equiparación de oportunidades, perder el miedo a lo distinto, a lo diverso, y eso nos va a enriquecer a todos. Así que apunto a eso, a derribar los prejuicios. Nos sumamos a eso, a derribar prejuicios, ¿no? A dejar de lado los prejuicios que pone tanta barrera. Muchísimas gracias, Fernando, Ana y Germán, por haber participado de este especial Argentina Incluye. Si te parece, nos metemos en tu mundillo, el mundo del deporte. El mundo del deporte. Vamos a presentar el informe sobre el deporte y la inclusión. El deporte es una herramienta de excelencia, una herramienta fundamental
para las personas con discapacidad. Martín de Monte, director técnico de los Murciélagos. Porque el deporte reglamenta la manera en la que jugamos, reglamenta la manera en la que competimos, y al estar todos en igualdad de condiciones no existe la discapacidad. Entonces, compartiendo este pensamiento y esta realidad de que la discapacidad no es propia, la discapacidad no es de las personas, sino que la discapacidad es del entorno, cuando tenemos un entorno reglamentado, cuando tenemos un entorno que genera las oportunidades de igualdad para todas y para todos, el deporte nos está generando un espacio de igualdad para todas las personas. El deporte para mí... Marilyn Salazar, esgrimista paralímpica. Es una forma de expresarme, poder canalizar mis emociones y poder transmitir a otros esta expresión, porque para mí el deporte es una expresión, es un arte el deporte. En mi caso, que hago esgrima, el esgrima viene a ser la danza de las armas. A través del deporte pude canalizar el dolor y el malestar que tenía. Leandro Pepe Céspedes, stand-up paddle. Se lo recomiendo no solamente a las personas con discapacidad, sino a cualquier persona. El deporte es salud. Gracias al apoyo que está habiendo de Nación y de la agencia, los deportistas de bajo recurso, como en mi caso, estamos podernos desarrollar como deportistas. Allí Brian Impelizzeri, de Argentina al mundo. El espacio que ocupan los deportes paralímpicos especiales o adaptados dentro de los medios, seguramente que hay mucho por mejorar, pero creo que estamos por el camino, creo que estamos haciendo las cosas muy bien. Es muy importante destacar lo que ha ocurrido en los últimos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde toda Argentina pudo disfrutar de los Juegos Paralímpicos a través de la pantalla de Deporte TV, y eso creo que ese compromiso del Estado Nacional, siempre el derecho a la difusión del deporte paralímpico, del deporte especial, del deporte adaptado, es realmente algo fundamental y va a favor de los derechos de las personas con discapacidad. Y nos metemos de lleno ahora con ellos que nos acompañan en este especial de Argentina Incluye. Ya están con nosotros en nuestro living Fran Orceliet. ¿Qué tal? Bienvenido, artista y activista. ¿Qué tal? Y también está Constanza Garrone, Coti para nosotros, Coti, ¿no? sí, me dijo acá mi amigo Lucas que te digamos Coti. Ella es jugadora de tenis de mesa, estudiante de psicología y una integrante de la delegación argentina que muy bien nos representó en Tokio 2020, ahí claro. Estuvieron chusmeando un poquitito del backstage. Sí, estuvimos charlando con ella antes de empezar este bloque. Y Coti, ¿qué barreras específicas encontrás teniendo una discapacidad, siendo una atleta de alto rendimiento y encima también siendo mujer? ¿Qué barreras o qué puntos encontrás en eso? Bueno, en el deporte hay muchas barreras, por más que parezca que es un espacio totalmente inclusivo. A mí me gusta problematizar un poco esa palabra, porque considero que lo que hace a la inclusión en el deporte son todas las prácticas y toda la formación que hay y que debe haber en todas las personas que funcionan como actores, ¿no?, dentro de la sociedad. Y eso habla también de poder visibilizar las barreras del entorno que se generan y que perjudican, digamos, la inclusión, entre comillas, de personas con discapacidad dentro del mundo del deporte, que pueden ser tanto edilicias como comunicacionales, como, digamos, en cuanto a la difusión en los medios masivos de comunicación, y también desde lo actitudinal, ¿no? Esto de impedir o obstaculizar el ingreso de una persona con discapacidad dentro de un club o de una comisión directiva. Que eso es lo más difícil, ¿no? La parte actitudinal. Exactamente. Y creo que en ese punto, si bien mejoró bastante, hay mucho todavía para trabajar.
Bueno, pero bienvenidos sean, ¿no? Estos espacios, ¿no? Claro. Este espacio que, por ejemplo, estamos generando aquí en la TV pública para hablar de esto y para empezar a naturalizar de una buena vez, ¿no? El tema de la discapacidad. A Fran, preguntarle si crees que en el mundo del espectáculo, vos sos artista, ¿se le da lugar a las personas con discapacidad o todavía falta ahí un poco por recorrer, valga la redundancia? Y mira, con el informe justo que estábamos viendo de deporte y que las personas decían que era como la manera que ellas sentían de poderse incluir como herramienta de inclusión dentro de la sociedad y de poder canalizar todo ese dolor, esas emociones. Yo creo que el arte tiene esa misma función, es una herramienta de inclusión social maravillosa, pero falta un montón. ¿Qué falta? Justo te iba a preguntar eso. ¿Qué es lo que falta? Formación de los profesionales que enseñan a hacer arte en primer lugar. Por ejemplo, que se le pregunte a las personas con discapacidad qué es lo que pueden o no pueden hacer, porque por ejemplo yo si quiero ir a un taller de teatro o sea, me miran raro y me dicen no, podés ir a un grupo integrado, pero por ahí yo tengo capacidad cognitiva o intelectual como para poder integrarme en cualquier grupo, solamente no me puedo movilizar de la misma manera que ahí es donde vos considerás que a esa persona le está faltando información para poder... Información y formación, sí, ¿no? Información, capacitación para poder incluirme y sobre todo empatía de preguntar. También lo que veo que falta es también eso, empatía desde por ahí los espacios de cultura, los espacios culturales, los teatros, cuando uno va a ofrecer un espectáculo, no están preparados desde la accesibilidad y desde la posibilidad de como recibirte. Te dicen como, no sé, no confían en esos espectáculos, piensan que son de baja calidad, que la gente no va a... Sí, no va a llamar, no va a despertar interés. No va a despertar interés o que... Y con ese pensamiento no preparan los espacios para recibir personas con discapacidad. Los escenarios son generalmente todos altos, los camarines, los lugares no tienen rampas o están preparados para público con discapacidad, pero no para artistas con discapacidad por ahí. Hay que trabajar en eso. A mí me llama la atención, no sé si a vos, le iba a preguntar la por la remera que tiene Coti. Le iba a preguntar, sí, por la remera, ¿no? Dice, googlea feminismo interseccional. ¿De qué se trata eso, Constanza? Bueno, como seguramente deben saber, feminismo no hay uno solo, ¿no? Hay muchos movimientos feministas que luchan quizás por diferentes cosas, pero que tienen obviamente un significado común. A mí me gusta defender más que nada la lucha del feminismo interseccional porque busca un poco ampliar la mirada, no solo centralizar las desigualdades en cuanto a género, sino también cómo eso se atraviesa con otras cuestiones como pueden ser la discapacidad, por ejemplo, la clase social, el color de piel, que son cosas que perjudican cada vez más, ¿no? Esto a veces lo explico como si fuera una mamushka. A medida que se van sumando capas, ¿no?, de exclusión o lo que considera la sociedad que debe ser excluido, dificulta cada vez más la participación de esas personas en los diferentes espacios. Bien, bueno, chicos, Fran, Coti, muchas gracias. También por haber pasado por el living de Argentina Incluye. Hasta aquí hemos llegado, Lucas. Hemos llegado al final. Se pasó rapidísimo. Se pasó rapidísimo, pero bueno, felices de haber tenido semejantes invitados. Así como esta semana, ¿no?, que está finalizando en el día de hoy, la Semana de la Inclusión, hoy 3 de diciembre, conmemorando, ¿no?, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y visibilizando esto que es tan necesario, ¿no?, para empezar a
A incluir. A incluir y a integrar también. Creo que este espacio fue totalmente integrador y que no quede solamente en este día, ¿no? Que haya muchísimos más, 3 de diciembre, que sea todos los días el Día de las Personas con Discapacidad, porque todos los días peleamos por más integración y por más inclusión. Muchas gracias a todos por estar allí del otro lado. Será hasta una próxima oportunidad. Luquitas, un placer, gracias. Gracias a todos por estar allí del otro lado. Que terminen bien el día y bueno, gracias por estar allí en este especial de Argentina Incluye.